Hermanos y hermanas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a conversar acerca de la Madre Celestial. Hay ciertas doctrinas de la Iglesia que curiosamente se tratan en forma especial en los manuales o simplemente no se tratan. Y a veces nos entra la duda si será o no doctrina oficial de la Iglesia. Una de ellas es la doctrina de la Madre Celestial, que debemos reconocer que su existencia explícita no nos enseñan las Escrituras, ni la Biblia, ni el Libro de Mormón, ni el resto de libros canónicos. La existencia de ella es inferida por otras doctrinas y escrituras que permiten que sea una idea razonable en el pensamiento santo de los últimos días. La doctrina de la Iglesia con respecto al progreso eterno, que establece que el ser humano es coeterno con Dios, desde un origen espiritual, con potencial de llegar a convertirnos en dioses, siendo requisito imprescindible el tener un matrimonio eterno, como lo indica la sección 131 de Doctrina y Convenios, sellarnos en el templo por el poder del sacerdocio, nos hace deducir que Dios siguió ese camino, realizando esta ordenanza por sí mismo cuando estuvo en un estado probatorio. Esta doctrina de la Madre Celestial inicia en el famoso discurso del profeta José Smith en los funerales del hermano King Follett. Voy a parafrasear lo que dijo el profeta. Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. El primer principio del Evangelio es saber con certeza la naturaleza de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro, y que en un tiempo fue hombre como nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó sobre una tierra como Jesucristo mismo lo hizo, y voy a probarlo por medio de la Biblia. Estas fueron las palabras del profeta José Smith. Si razonamos que pudo Dios haber tenido las mismas leyes para lograr la exaltación, podríamos entender que siguió los mismos mandamientos con respecto al matrimonio. Como dice Doctrina y Convenios 131, versículos del 1 al 4, en la gloria celestial hay 3 cielos obrados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener progenie. Reza la Escritura. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entendemos que así como el hombre al casarse con la mujer por decreto divino llegan a ser una sola carne, Dios y su esposa también son uno, y que a imagen de Dios significa Elohim y su esposa. De otra forma, Elohim sería masculino y femenino, lo cual no va con la doctrina. Según cuenta la historia, José Smith le enseñó este principio a Eliza R. Snow, una mujer muy talentosa al inicio de la iglesia, quien con sus dones de poetisa lo hizo verso y se convirtió en un himno que hasta el día de hoy es de los más cantados en las congregaciones de la iglesia, siendo llamado originalmente Padres en el Cielo y luego cambió de nombre a Oh mi Padre, que es el himno 187. Parte de la estrofa dice: hay en los cielos padres solos, clara la verdad está, la verdad eterna muestra, madre hay también allá. Bastante claro, ¿correcto? Hay algunas citas oficiales
que me gustaría hablar en este podcast también. Hasta el año 1909 no hubo citas de la primera presidencia sobre la Madre Celestial, hasta que Joseph F. Smith y sus consejeros publicaron un artículo sobre la evolución anti-Darwin, llamado El origen del hombre. Aquí les expongo un par de citas de este artículo que lo pueden encontrar tranquilamente en el manual Mi Reino se extenderá, en las páginas 76 a las 78. Dice lo siguiente: la doctrina de la vida preterrenal, revelada con tanta sencillez en estos últimos días, derrama un torrente de luz sobre lo que de otro modo sería considerado el misterioso problema del origen del hombre. Esta doctrina enseña que el hombre, como espíritu, fue engendrado y nació de padres celestiales y creció hasta la madurez en las mansiones del Padre antes de venir a esta tierra en un cuerpo carnal a pasar por la experiencia mortal. La segunda cita dice lo siguiente: el hombre es el Hijo de Dios, formado en la imagen divina e investido de atributos divinos, y así como un hijo de madre y padre terrenales puede llegar a ser un hombre a su debido tiempo, así la progenie aún sin desarrollar y que viene de padres celestiales puede, mediante el aprendizaje a través de las épocas y siglos, evolucionar hasta llegar a ser un Dios. Siempre es bueno, hermanos, el estudiar una doctrina, hallar citas más frescas de profetas de la iglesia y de esa forma seguirlos y seguir a los vivos más que a los muertos. Quiere decir de que para nuestra época también hay profetas. No quiero sonar mal, todos los profetas de la antigüedad y los de ahora son revelación para nosotros, entonces hago fe de ratas. Simplemente digo que muchos miembros de la iglesia se basan solamente en los profetas antiguos, pero también estudiemos a los modernos. Y de esa manera, la literatura oficial de la iglesia en los últimos 50 años encontramos una revelación con respecto al tema fidedigna en el documento que conocemos como La familia, una proclamación para el mundo. Dice lo siguiente: todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. En el Manual de la Mujer Santo de los Últimos Días, parte A, encontramos en la lección 9 la siguiente cita. Al dirigirse a las jovencitas santos de los últimos días en la Ciudad de México, el presidente Spencer W. Kimball dijo: ustedes son hijas de Dios. Fueron hechas a la imagen de nuestra Madre Celestial. El cuerpo de ustedes es sagrado y de gran valor para ustedes. Luego, en el manual Principio del Evangelio, capítulo 2, en la lección sobre nuestra familia celestial, hay varias citas, no directamente a la Madre Celestial, pero sí a los Padres Celestiales. Dice: nuestros Padres Celestiales nos proporcionaron un hogar celestial mucho más glorioso y hermoso de lo que puede ser cualquier lugar aquí en la tierra, y en el que fuimos muy felices. Sin embargo, ellos sabían que no podríamos progresar más allá de cierto punto determinado, a menos que los dejáramos durante algún tiempo. Nuestros Padres Celestiales deseaban que nosotros desarrolláramos las cualidades divinas que ellos poseían. Para que eso fuera posible, tendríamos que dejar nuestro hogar celestial para ser probados y obtener experiencia. Deberíamos escoger entre lo bueno y lo malo. Nuestro espíritu adquiriría un cuerpo físico que abandonaría a la hora de la muerte y con el cual se reuniría nuevamente en la resurrección para recibir entonces un cuerpo inmortal semejante al de nuestros Padres Celestiales. Si pasábamos todas las pruebas, podríamos recibir la plenitud de gozo que nuestros Padres Celestiales han recibido.
Ahora, existen, por supuesto, muchas otras citas incontables, pero no oficiales. Sin embargo, no resta el poder de la palabra de estos personajes, como el que fue el apóstol, el elder Bruce R. McConkie. En su libro Doctrina Mormona menciona, o también Reuben Clark, Orson Pratt. Pero la verdad, al analizarlas, no nos llevaría al tema del pensamiento oficial de la Iglesia. Sin embargo, pueden buscar las referencias con ellos. Ahora, debemos reconocer, aunque se han puesto algunas citas, que la doctrina de la Iglesia con respecto a la Madre Celestial no es una doctrina altamente difundida por la misma, no es un tema a tocar en manuales o clases ni discursos en las conferencias generales, pero ahí está. La poca difusión de esta enseñanza ha llevado a especular que probablemente Dios no desea difundir la existencia de ella para que no profanen su santo nombre, o alguna idea similar. Hay algunos sectores feministas que han impulsado una teología sobre ella que ha llevado a algunas personas a orarle por ser parte de la divinidad, pero el presidente Gordon B. Hinckley enseñó con claridad que eso era impropio, básicamente porque Cristo nos enseñó a orar al Padre Celestial específicamente. Como conclusión, creo de manera muy personal en la existencia de la Madre Celestial. Ella ha sido parte de las enseñanzas y creencias de la Iglesia desde Nabú hasta hoy. Esta creencia surgió por el correcto entendimiento de las Escrituras y doctrinas, infiriendo correctamente la existencia de la esposa de Elohim, nuestro Padre. La poca o nula difusión de esta doctrina es causada por la forma de llevar la educación dentro de la Iglesia. Sin embargo, nosotros podemos inferir, podemos estudiar, porque nos sirve entender mejor las Escrituras y mejor la doctrina, tanto de nuestra vida preterrenal, la terrenal y la que aspiramos después de la muerte. Simplemente decir que Dios nos ama, que Jesucristo vive, que hay una Madre Celestial y que lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos para poder llegar a conocer los misterios de Dios y, lo más importante, poder llegar a vivir con y como Él. Gracias, hermanos y hermanas. Será hasta una próxima oportunidad.